Hola, mi nombre es Kev, bienvenidos a esto que se llama A Pulso. Hoy nos encontramos con una persona que admiro, Ángel Becasino. Gracias por invitarnos a tu espacio, muy bonito por cierto. Gracias por la invitación a estar con ustedes. De acuerdo, quiero preguntarte cómo ha sido instalarte en Colombia, por qué tomaste la decisión de quedarte, qué riesgos implicó, cuál ha sido tu mayor desafío. Pues conozco de pisar Colombia y de relacionarme con la gente de Colombia desde mediados de los años 70. Ok, Con el tiempo empecé a tener que ver con algunos momentos de publicidad de algunos clientes grandes de acá. Yo estaba viviendo en otros países y me llamaban y venía y me quedaba 2 meses, 3 meses. Y finalmente en el 86 me quedé en Colombia. Es decir, quise tener una casa en Colombia y que mi centro fuera Colombia, particularmente Bogotá. Antes había pasado que como venía bastante y empecé a tener muchos amigos, amigas, relaciones, etcétera, etcétera, en el 83, 84 compré una parte de una casa en la Candelaria, pero no con la intención de que fuera mi base de operaciones ok, o mi hogar sí. primario, digamos, ¿no? ¿Por qué me quedé en Colombia? Pues te lo estaba contando en términos de relaciones, amistades, gente con la que siempre me ha gustado pensar juntos, trabajar juntos, mirar problemáticas juntos y descubrir posibilidades, asociaciones, relaciones, grietas por las cuales uno podía entrar en espacios un poco asfixiantes Sí. y oxigenarlos. Es ¿Y, decir, eso. y qué fue eso determinante? Porque tuvo que haber pasado algo determinante que tuvieras, no, acá es, o ese potencial que viste en Colombia. No, fue una sucesión de cosas en un momento dado, cada tanto, digamos, en mi vida, cambio de escenario en el cual estoy o cambio de frente de actividad en la que ando. Yo tengo varios frentes de actividad. Trabajo en música, trabajo en periodismo, trabajo en publicidad, en los últimos años largos en estrategias de comunicación y manejo de crisis, pero también tengo otros espacios de atención, ¿no? Dentro de esos espacios, en aquel momento en el 86, antes de quedarme en Bogotá, compré con un amigo un barco en Cartagena Ok. y teníamos un barco. Más que comprar, bueno, fue otra situación, pero lo concreto es teníamos un velero allá y nos instalamos a vivir Cartagena, el mar, etcétera, etcétera. Duró menos de un año, por algunas historias, ¿Como y, cuáles? Porque te reíste. historias, Una en conflictos, particular. no conflictos que se arman en la convivencia, Ok, digamos, en la rutina de la convivencia cuando se vuelve la ansiedad de alguno de los personajes, en este caso no era la mía, pero la ansiedad del otro personaje empezó a generar un clima de tensión que no era mi intención tener mi vida dentro de un clima de tensión con alguien que era tu coequiper ok. prácticamente, ¿ves? Entonces eso finalizó ahí. Pero volviendo a la pregunta tuya, yo encontré en Colombia algo que encontré también, por ejemplo, en Río de Janeiro. En una época viví un año en Río. Lo que me pasaba en Río era que realmente, vitalmente, yo no podía concentrarme en trabajar en Río. Me Ok, gustaba mucho la experiencia vital de Río, sí. el vivir Río de Janeiro. Pero no era el vivir y estar produciendo cosas. Y yo tengo dos lados míos, que es uno es el de vivir, el de la deriva, el de abrirme al mundo y sentir lo que ocurre en mí en la relación con el mundo. Y Sí, otro que es el hacer, el producir, ¿no? El concretar. ok. Entonces, son momentos. El momento de Río no era un momento de concretar. Colombia siempre me ha llevado hacia el concretar. Es un país en el cual permanentemente estoy en frentes de acción de proyectos míos, de proyectos para clientes, etcétera, etcétera. Me hablabas de un espacio contigo mismo. Ujú. Me gustaría entender un poco más justamente
En tu vida personal, ¿cuáles han sido esos momentos que tú dices han sido difíciles, hace parte de mi historia, pero sin ellos no estaría... Pues pasa, uno tiene mucho que ver en su vida con los primeros años de su vida. Y los primeros años de mi vida fueron en el sur de Argentina, en la Patagonia, en el lado del mar y el desierto, hacia adentro. La Patagonia es sobre la cordillera, lagos, bosques, un paisaje hermosísimo, luego una meseta árida y el mar. Y llegas al mar, un mar frío, un mar también árida, digamos, la tierra que hace borde con el mar. Y ahí, en ese territorio, que es un territorio como todos los desiertos, a mí me gustan mucho los desiertos, la vivencia del desierto. Es silencio, es viento, es el sentir casi que tu relación como una parte muy micro de un universo muy macro. Sí, En esa relación vos entras en un espacio de armonía con tu ser, donde tu ser va comprendiendo cosas y va comprendiendo y resolviendo inquietudes que hay adentro de cada uno de nosotros. En la vida que en general llevamos, nos atropellamos por ir resolviendo situaciones, por tapar crisis, sí, por pasar de largo. Cuando nosotros nos podemos tomar el respiro para ser quienes somos, no quienes imaginamos que queremos ser, sino quienes somos, sí. pasan otro tipo de cosas. A mí, en esos momentos, o en esos tiempos más que momentos, es cuando descubro otras dimensiones de lo que puedo ser. ¿Podrías mencionarme un momento en específico que hayas sentido que no estabas justamente en esa armonía? Muchos, no es uno, es Ok, muchos. Momentos de relaciones que porque se vuelven un tanto rutinarias, sí, te alejas de la presencia, dejas de estar conscientemente en lo que estás viviendo. En general, siempre ocurre que cuando no estás atento, cuando tu atención no está en lo que estás viviendo, sí, sino que estás como viviendo de memoria, como si ya supieras lo que ocurre ahí. ¿Mm? Ahí te perdés de vos mismo, te extraviás. Cuando estás con tu conciencia clara en lo que estás viviendo, cuando estás en esta conversación que estamos teniendo, sí, vos en ese momento estás siendo, por decir algo, sos alguien real. sí, Lo otro es, sos una especie de fantasía, sos eso que la gente llena en sus cuentas de distintos tipos en redes digitales, ¿no es que se cierto? vuelve paisaje. Claro, se vuelve un paisaje donde cada uno imagina lo que quiere que los demás vean de sí mismo, buscan su momento de fama, buscan Sí, su cantidad de nuevos seguidores, etcétera, etcétera. Pero cuando vos estás consciente en lo que estás viviendo, pasen cosas positivas, pasen cosas negativas, te estás nutriendo en tu ser profundo, que es el que luego se manifiesta en todo lo que uno es. sí, Te estás nutriendo de la presencia en cada situación con la que el mundo te favoreció. ¿Por qué sí, digo esto? Porque siento que cada accidente, cada realidad que ocurre en nuestras vidas es un momento en el cual es como que el mundo nos bendijera, dándonos la posibilidad de comprender algo. y en esos momentos específicos de comprensión, ¿cómo haces para reconectar? Porque claro, estamos en un momento de crisis y uno se puede sentir perdido, pero ¿cómo No, vuelves? no, cuando estás no es que te vas, estás, siempre estás. Es como cuando vas manejando. Si vas manejando a 180 kilómetros por hora, Sí, hay una parte tuya que es una especie de piloto automático, sos reflejos, pero al mismo tiempo hay una conciencia total tuya y hay algo en tus sentidos que te permite tener una comprensión de todo lo que está pasando a tu alrededor. sí, De un animalito que viene corriendo de allá y se te puede cruzar, de una piedra que hay cruzada por allá, etcétera, etcétera. Ok, la vida de alguna forma es así. ok, Pensamos que esto es una cosa lenta, ¿viste? Donde las horas pasan lentamente o rutinariamente. Mentira. La realidad pasa a 1000. Si sí, somos conscientes,
siempre, hoy es más explícito, hoy podemos darnos cuenta, por la cantidad de información que recibimos, de la velocidad con la cual se mueve el mundo y con la cual se mueve el mundo en nosotros. Sí. Porque también, ojo, nosotros estamos en el mundo, pero el mundo está en nosotros. Sí. Y todo lo que ocurre alrededor nos está afectando. Y el conocer lo que ocurre alrededor nos afecta con mucha mayor intensidad de lo que nos afectaba hace 30 años, 50 años atrás. Sí. Entonces, no es que uno se separa, uno está todo el tiempo viviendo en ese flujo. Es como si estuviera surfeando, flaco. No sos vos, la tabla, la ola. Sos una unidad. Ok. Es normal que la gente asocie el fracaso con el factor económico. Desde tu experiencia, ¿cómo has vivido esos momentos y cómo has logrado superar esos momentos? Hay momentos en los cuales apostaste a algo, por decir que uno apuesta. Si no, te jugaste, asumiste un riesgo, decidiste probar una posibilidad. Sí. Y esa posibilidad no funcionó por H, B o Z. En ese momento, sí, esa posibilidad tiene que ver con la generación de los recursos que necesitas para poder tomar tus decisiones en libertad, que es algo que a mí me ha interesado en toda mi vida. Sí. Si necesitas eso y no te funciona y te quedas sin fondos, evidentemente te quedas en una crisis profunda. Como bien se sabe, toda crisis es un límite y es una oportunidad. O sea, es un freno, es una posibilidad de una catástrofe, pero al mismo tiempo es una posibilidad de ver las cosas de otra forma y encararlas de otra manera, o tomar otro camino. Sí. En los casos en que me ha pasado algo así, que me ha pasado, he tomado otro camino. Siempre he tenido claro algo. Cuando niño, digamos, a mí me interesaban muchas cosas. Me gustaba escribir desde chiquito, estudiaba música, ¿ves? Me regalaron una cámara fotográfica y me interesó mucho la fotografía, Sí. bla, bla, bla. Entonces, en medio de eso, empezó a sonar una voz de gente que me decía, no, pero te tenés que concentrar en una sola cosa, uno tiene que ser una sola cosa. Y yo decía, pero si a mí me parecen tan buenas todas estas cosas que me gustan, ¿por qué me voy a concentrar en una sola y voy a mutilarme en las otras? Resultado que en mi vida hice la mía y seguí con todas las cosas que me interesan. Y siempre tuve claro que uno debe tener vías diferentes, como si fueran vías de escape, ¿viste? Ok, Ya. sí. En esa medida, por ejemplo, a mis hijos siempre les dije una cosa. Yo tengo todavía un acordeón a piano, tocaba acordeón cuando era chico, toqué acordeón muchos años y tocaba piano y bla, bla, bla. Y les digo, siempre el acordeón que está ahí es la presencia de que uno no debe olvidar que algún día tal vez necesitas pararte con el acordeón en una calle y recoger monedas. Nunca sabes. Okay. ¿Sí? Entonces uno tiene que tener resueltas las posibilidades de otros caminos. Así como durante muchos años yo intentaba algo, por decirte algo, en Francia. No me funcionaba, cambiaba de país. Sí. Antes los países eran mucho más diferentes. Hoy están bastante homologaditos. Pero antes había posibilidades de cambios de escenarios muy fuertes si cambiabas de país. Sí. Pero en el otro plano, si cambiabas de profesión o si cambiabas, y ahí va algo mucho más inteligente, de actitud, las puertas que parecían que se habían cerrado se volvían a abrir. Okay. Porque frecuentemente es la actitud de uno la que hace relación con la crisis. Sí. Y si uno cambia la actitud, es como si dijeras, respirás hondo, contás hasta 10 y mandas toda la mierda y te vas para otro lado. De acuerdo. Eso. Hay algo muy interesante en lo que acabas de decir y es justamente la multiplicidad de caminos. Sí. Y por lo que he sabido de ti, no solo eres estratega político, escritor, periodista, publicista, ahora músico. Me gustaría que nos centráramos justamente hacia una experiencia en particular que hablamos, y es en publicidad, México. ¿Qué me cuentas de esa situación? Pues México, nuevamente hay muchas cosas para observar. Por un lado me pasó en México que no
tuve la química que tengo, por ejemplo, en Colombia, que he tenido en Brasil, en Argentina, en muchos otros lados, con la gente que trabaja en este territorio en el cual trabajamos. Sí, Te estoy hablando de una experiencia hace muchos años. O sea, estoy hablando de principios de los 80. ok. La gente que trabajaba en esto, una condición muy del empresariado de allá, la gente que trabajaba también como clienta, ¿no es cierto?, en el mundo Sí, empresario y demás, tiene una necesidad de ocupar una presencia física en el momento para destacar acá estoy, yo soy, ¿no es cierto? de acuerdo. Entonces, cada reunión con todos los licenciados, todo el mundo se siente licenciado en México, algunos lo son, otros no, Ok, pero cada reunión con toda la gente, digamos, de las empresas y demás, eran reuniones eternas, donde vinimos a resolver un tema particular, pero antes de llegar al meollo del tema en el que estábamos, me le imagino. dábamos 80.000 vueltas y cada uno tenía que ocupar su espacio de atención. Sí, Era una necesidad de capturar la atención del otro. A mí eso me hacía sentir perdiendo el tiempo terriblemente. Y siempre he tenido la sensación de que uno nunca tiene mucho tiempo. ok, Nunca tenés la certeza de hasta dónde vas a llegar en la vida. sí, Mi viejo murió en un accidente, ¿viste? Y tal vez yo de ahí aprendí que uno nunca tiene la garantía del día siguiente. ¿Mm? En esa medida yo no concilié con México en eso. Luego me pasaron cosas interesantes. Había gente a la que le gustaba mucho cómo yo escribía. En publicidad, luego derivé en la dirección creativa. sí, Pero dentro del campo creativo, lo tradicional era una persona que visualiza, un gráfico, y una persona que trabaja el texto, el copy, ¿no es cierto? de acuerdo. Dentro de mi trabajo yo era el copy. Ok, Y dentro de eso hubo mucha gente a la que le gustaba cómo yo escribía. Entonces hubo un cliente, que eran unas tiendas por departamentos, y ahí hay un punto de fracaso, que le gustaba cómo yo escribía, me pidió que le escribiera todos los textos de los mensajes, de sí, los avisos gráficos para los periódicos, de ese año, los momentos particulares que una tienda por departamentos tiene ofertas especiales, Día de la Madre, Día del Padre, etcétera, etcétera, Navidad, bla, bla, bla. sí. Yo hice los textos eran romántico-modernos, que era el estilo que el hombre me Oye, había pedido. ¿Viste? con los que uno Romántico. llora. Con los que uno llora, ¿viste? O Ok, se emociona, o dice, sí, sí, tengo que ir a comprar algo, ok. ¿viste? Tengo que comprar un Sí, regalo. ¿Viste? Entonces hice textos muy bellos. El hombre emocionado, cuando se los presenté, me acuerdo que el del Día del Padre le salían las lágrimas, en fin. Publicó esta campaña los 2 primeros meses y un día me llama y me pide disculpas diciéndome que él no podía seguir publicando mis avisos por lo que le había pasado, que era que la gente sentía que esos eran mensajes de las tiendas por departamentos de McAllen, de Laredo, del otro lado de la frontera, claro, a donde la gente cuando quería ese nivel de consumo iba a comprar allá. sí, Pero cuando compraba en Monterrey no quería eso. Quería algo que lo hiciera sentir mexicano, sí, Monterrey, regiomontano. ok. Entonces, fue un fracaso de campaña total. Avisos Me muy imagino. bonitos, pero nada. ¿Y cuánto duró esa campaña al aire? Al aire 2 meses, fue exactamente 2 meses que Ok, duró. Sí, a los 2 meses él sintió el impacto en el flujo de gente que iba a las tiendas, ¿no es cierto? sí, Y ahí tomó la decisión, no puedo seguir publicando ok. esto porque hablaba con la gente y la gente le empezó a decir, ¿qué te pasa? ¿De qué te estás Claro, disfrazando estaba con estos avisos? desconectado. ¿Viste? Eh, Mira que frente a eso me parece importante, voy a enfocarnos hacia el lado político, y es justamente los datos. Cada vez cobran más relevancia los datos, pero justamente podría estarme equivocando, pero hay un desfase entre lo que nos puede decir una encuesta a el resultado final. ¿Tú crees que eso a qué se deba? ¿Está enmarcado dentro del fracaso justamente el no saber leer las encuestas, o las encuestas pueden tener un tinte de intuición también? No, lo importante es cómo lees la información, cómo la observas, cómo la analizas. En una información, en una encuesta, Sí, en una escucha de lo que está pasando en redes, por ejemplo, vos recibís una cantidad de información. El punto importante es qué lees en esa información.
para leer en esa información. Quiere decir qué encontrás como una clave ahí. Sí. Para eso es muy importante con qué datos uno cruza los datos que recibe. ¿Sí? Sí. Entonces la gente te dice, me siento insegura, pero ¿con qué lo relacionás? Lo relacionás con que la gente en realidad está muy angustiada porque alguien le contó que le robaron un celular en la esquina, o porque alguien le dijo, no, creo que el mes próximo van a echar gente en tu trabajo, o ¿con qué lo relacionás? Sí. El cruce de información, que hoy se facilita totalmente con la inteligencia artificial, De acuerdo. es clave para vos tener realmente un panorama en el cual puedas mirar qué hay de interesante para que tomes decisiones. Digamos que en las encuestas tradicionales siempre hubo márgenes de error porque se toman algunos resultados como si fueran la totalidad del panorama, Sí. y no se los relaciona con otros, no se cruzan los datos. ¿Ves? Cada vez hay más posibilidades de ser precisos en la lectura de la información que nos da el mundo. ¿Por qué? Porque hoy podés controlar más algoritmos, porque hoy podés controlar más la incidencia de algunos factores en algunas conductas, etcétera, etcétera. En el tiempo que te cuento de esta experiencia de México, no, las encuestas se hacían a nivel gobierno o se hacían ni siquiera con tanta búsqueda de exactitud. La estadística se hacía más para ratificar que lo que estabas haciendo era correcto, Sí. que para buscar cómo hago lo correcto en lo que voy a pretender hacer. ¿Ves? De Que es acuerdo. una diferencia fuerte. Sí. Hoy creo que tenemos a nuestro alcance muchísimas herramientas. Depende de cómo utilicemos esas herramientas, la precisión con la que podamos hacer lo que pretendemos hacer. Eso a un nivel es peligroso porque implica una posibilidad de manipulación muy fuerte. Sí. A otro nivel, si le cruzás con una necesidad fundamental en la sociedad, que es que exista un nivel de ética en la gestión de lo que es De la acuerdo. sociedad o de lo que hacemos dentro de la sociedad, no es más que una gran posibilidad que se abre para nosotros. Cuando vos mirás lo que pasó en la pandemia, te das cuenta que en la pandemia se improvisó muchísimo. Sí. A todos los niveles se Estábamos improvisó. ante un panorama Claro, desconocido. hubo como una especie de pánico, ¿no es cierto? Total. Y en ese pánico hubo conductas estúpidas, conductas apresuradas, hubo un montón de cosas sin comprender que teníamos a nuestro alcance muchísimos instrumentos con los cuales poder comprender cómo manejar evidentemente la situación de crisis que se dio en la vida de las personas por la proximidad de un final que nadie quiere, ¿no es cierto? Sí. O que nadie quiere de golpe, ¿no es cierto? O tan rápido, ¿ves? Me gustaría profundizar justamente en ese análisis de información. En algún momento leí un escrito tuyo acerca de Trump y cómo se comportó el sistema electoral con Hillary. Daban por ganador a Hillary, pero el tema de politainment con Trump, ¿cómo influyó que justamente hubiera existido ese desfase? La campaña del 16 de Trump es clave. Yo publiqué con La Oveja Negra un libro que se llama Los Estados Unidos de Trump. Sí. Salió como 3 meses antes de la elección de noviembre. La conclusión de ese libro era que Trump era la carta más segura ganadora para esa elección. Sí. ¿Por qué? El despliegue, incluso tecnológico, de lectura de información y todo lo que había hecho la campaña de Hillary Clinton era enorme. Pero Trump comprendió que la verdad, o la campaña de Trump comprendieron que la verdad es una cosa que está más en duda que nunca. Hay una vieja historia que dice que la verdad es un espejo roto en 1000 pedazos y cada uno de los pedacitos refleja un pedazo de la verdad. Okay. Pero vivimos con la idea de que la verdad es una sola, ¿ves? Sí. Y Trump jugó con la mentira, o jugó con la deformación de la verdad, o jugó con la falsedad en la verdad, o jugó con un pedacito de la verdad cada vez. Y logró un efecto importantísimo, que fue, a contrapelo de lo que todo el mundo pensaba que era lo que se debía hacer, él puso a todo el mundo a hablar en contra de él. Todo el mundo, me refiero a los medios de comunicación. Sí, claro. Ajá. Ya.
Con eso logró una repercusión de top of mind enorme, ¿no es Claro, cierto? todo el mundo estaba hablando de Todo él. el mundo estaba hablando de él. Sí, Hillary Clinton pasó a ser un personaje menor en la atención, y ahí hay un punto importantísimo, que es qué le pasa a la atención de la gente, qué nos pasa a nosotros con nuestra propia atención, qué atrapa nuestra atención, qué la conserva a nuestra atención y qué nos distrae. sí, Trump jugó con la iniciativa en la sorpresa. La sorpresa funciona mucho mejor con la mentira que con la verdad. de acuerdo. Y se mantuvo al frente de la atención de los medios atacándolo. En la gente, como el aluvión de información es tan grande, no se registraba exactamente la mentira que decía con respecto a aquel tambor, con respecto a aquella maleta, con respecto a lo que sea. Sí, Sino se registraba que Trump era todo el tiempo el que capturaba la atención. sí, Y eso instaló con fuerza la presencia de Trump, el top of mind, que es fundamental a la hora del voto, que está más presente en la cabeza de la gente. sí, Y lo instaló relacionado con algunos discursos muy primarios, donde también fue muy asertiva la campaña de Trump, que fue la identificación con los miedos de la gente que se había quedado sin trabajo. sí, El miedo al inmigrante, el miedo a la situación económica, el miedo, sí. que es uno de los grandes factores de desestabilización y por consiguiente de potencial para que nos controlen. Sí. En búsqueda de esa atención justamente y la apuesta en este caso de Trump para figurar en los medios de comunicación, hay otra apuesta a la que me parece muy interesante y es la apuesta a plataformas digitales. En su momento, TikTok, la gente estaba como a la deriva. Esto es una plataforma para que la gente salga a bailar, es simplemente entretenimiento, pero mucho más superficial. Y la apuesta representa justamente un riesgo. ¿Por qué apostarle a TikTok para conectar con audiencias? TikTok ha ido evolucionando, Sí. pero en los momentos en que se convierte en muy relevante por ejemplo, en el manejo de la comunicación política electoral, Sí, es un momento en el cual TikTok se presenta como un medio donde hay más autenticidad que en otros. de acuerdo. Ok, si en Instagram vos pretendés verte bonito, estéticamente bárbaro, mostrar que sos exitoso y lo demás, en TikTok te permitías ser torpe, ser divertido haciendo un desafío, ¿no es cierto? Un challenge. Conectar. ¿No? Conectar, pero desde las debilidades de tu propio ser, ¿no Ok. es cierto? Cuando te tirabas el balde de agua encima, cuando bailabas torpemente cualquier música, etcétera, etcétera. Entonces lo que te daba TikTok es la posibilidad de ser, por decirlo de esta manera, auténtica. Sí. Ya. Eso producía una conexión. Y cuando la gente encontraba eso en alguien y se reía con alguien, la gente buscaba a ese personaje en otro lugar y quería saber más de ese personaje. Y ahí entraba en contacto con el personaje, con su biografía y con su discurso, con su propuesta. Entonces, como una llave que abría puertas, importantísimo TikTok. Sigue siendo muy importantísimo, pero evolucionando. Pero la conexión es la magia. Sí. Cuando se da la conexión, ahí se produce la magia. Ok. No es lo mismo querer conectar que hacer conexión. Sí. Cuando alguien se muestra de esa manera y tiene una autenticidad y tiene una fuerza, se produce la conexión. Sí. Para eso funcionan las redes. Hay redes que hacen el tejido social, Facebook. Hay redes que muestran algunos niveles tuyos, pero que te maquillan. Y hay redes que te muestran mucho más real, más fresco, más espontáneo, y que en el caso de TikTok producen otra situación, que es como el gran público es más bien joven, producen una mayor conexión con el espectro joven de la realidad. Sí. En tu desarrollo como estratega, siempre está la apuesta de ganar o perder. Muchas veces es más perder que ganar. ¿Cómo manejas esa, no sé si podría decirse frustración, esa situación ante el panorama de haber perdido? Uno juega a ganar, evidentemente. Si entro en una campaña es para ganar.
El ganar tiene varias cosas, ojo, no necesariamente siempre estás jugando a ganar que saques el primer lugar y ganes la posición. A veces estás jugando a ganar proyectándote a otro fin. Esperando, ¿Ok? sí. De alguna manera, por ejemplo, cuando yo lo tengo a Lucho en la presidencial del 2002 y lo tengo en la de la alcaldía de Bogotá del 2003. La presidencial del 2002 se logra un gran avance en términos de reconocimiento, en términos de cercanía con la gente, en términos de conexión de Lucho con la gente. Y eso se traduce en triunfo en la campaña siguiente del año siguiente por la alcaldía de Bogotá. Sí. Entonces, hay niveles de qué es lo que podés ganar. Ok. Pero cuando estás jugando, digamos, sencillamente a ganar la posición para la cual te postulás, claro, cuando se pierde, y se pierde, entra dentro de los cálculos. A veces se pierde porque falla alguna evaluación o porque no hay el combustible suficiente para poder llegar a tal lugar. Sí. Hay elecciones en las cuales en algún momento relevante, no hay la plata para poder hacer una investigación que es fundamental. Entonces es como que conducís con los ojos cerrados. Sí. Hay momentos, hay una campaña muy importante en que sobre el final de una primera vuelta no tuvimos los recursos para poder investigar qué pasaba. Y como hay un bloqueo de comunicación de las encuestas públicas, Sí. no conocimos algo que estaba pasando en ese momento que nos pudo haber hecho peligrar la situación. De acuerdo. Eso te pasa. Pero ¿cómo se asumen los triunfos o los fracasos? Los triunfos es como, uff, qué alivio, qué chévere, ¿viste? Y el fracaso, claro, uno quiere ganar, uno juega a ganar, sí. ¿Viste? Y la segunda, cuando llegas a la segunda, claro, es como un premio consuelo en que uno evalúa, no, pero saqué tan cantidad de votos referida a la elección anterior de un candidato equivalente, sí. Subí en tanto. Evalúa, pero como si fuera un poco de premio consuelo. Okay. Uno siempre juega a ganar. Sí. Lo que te digo es, para ganar, y tenés que tener los elementos, no es que solo seas vos. Cuando se gana, la estrategia es importante, pero la concreción de la estrategia es muy importante. Y el desempeño del candidato, a veces el candidato baja la guardia por algún tipo de situación. Es decir, hay muchos elementos. Cuando se gana, hay una vieja historia que dice que muchos dueños del triunfo, ¿viste? Sí. Cuando se pierde, siempre se señala a algunos, ¿no es cierto? En ambos casos es un conjunto de elementos, es una combinación, como decía la vieja historia, de muchas formas de lucha. Si fracasó, o sea, si no llegaste, lo importante es recoger el análisis de qué fue lo que pasó. Sí. Comprender dónde hubo una debilidad, dónde se flaqueó en algún momento, dónde hubo una fortaleza que no se utilizó lo suficiente. Sí. Y eso permite estar mucho mejor dotado para el siguiente paso que vas a dar. Okay. No hay fracasos, hay posibilidades de aprender. Volvemos al punto de lo que hablábamos hace un rato. Sí. El cuento es la conciencia, la atención con la que vivís cada momento de lo que vivís. Sí, en esa conciencia del día a día, me gustaría que compartieras con nosotros algunos tips que te han servido o hábitos que te hayan servido en tu carrera, pero también como a nivel personal. Mira, que lo principal que para mí es la mayor enseñanza de mi vida es el aceptar que el vivir es una vibración donde estamos permanentemente desestabilizados. Sí. Y el trabajar, jugar, bailar, como lo quieras llamar, con esa desestabilización es lo más maravilloso que te puede pasar. ¿Qué quiere decir eso? Que no asumas ningún instante de lo que ocurre en tu vida como algo definitivo, sino que tengas la capacidad de verlo como eso, como un instante que tiene consecuencias, que abre posibilidades, que cierra otras, etcétera, etcétera, sí. Pero que fundamentalmente te está enseñando que nada es tierra firme. Todo es como cuando navegás en el mar. Sí. Nunca sabes qué puede pasar. Viene un viento, unas nubes te están mostrando que dentro de un día va a venir un tipo de viento, sí. Lo que sea, y vos podés tomar ciertas previsiones,
pero nunca podés saber del todo lo que va a pasar. De acuerdo. Cuando pasa eso, te enseña qué tenés que hacer con el afuera, pero también te enseña cómo te tenés que comportar con el adentro tuyo. Sí. Quiero hacer una sección contigo de preguntas rápidas. No, no es algo raro. Igual, no le botes tanta mente. ¿Efectivo o dinero digital? Efectivo. ¿Café o mate? Café. ¿Trabajar de día o de noche? Antes de noche, ahora de día. ¿Por qué? Cambian cosas. Antes yo era muy de trabajar de noche, sobre tarde ya en la noche. Ahora, digamos, mi mayor nivel de productividad, de lucidez mental y lo demás, se da desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. En la mañana es clave. ¿Mejor edad para jubilarse? No, no me jubilo nunca. Jamás. Esa es la actitud. ¿Bombonera o monumental? Pues me parece interesantísimo la Bombonera, pero yo soy hincha de River, ¿ves? Ok. ¿Messi o Maradona? Maradona. Hubo una pausa. Hubo como una respiración, pero Maradona. Bueno. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Guilty pleasure. ¿En qué te gastas tu dinero que tú dirías? Viajando. Bueno, pero eso se justifica. ¿Voto emocional o racional? El ideal sería un voto emocional, pero basado en un análisis racional. Sí. Lamentablemente, el voto es más emocional que racional. Ángel, ¿alguien que te inspire o algo que te inspire? El mundo, flaco. A mí me inspira el mundo. Y me inspira, procuro, lo que te dije de viajar, procuro estar viajando siempre a lugares que no conozco, con gente que no tengo la menor idea y con gente que en lo posible hable otro idioma y me obligue a mí a ver cómo me comunico, porque lo que quiero cuando viajo no es ir a mirar el templo de la Pirula o no sé qué historia, sino relacionarme. Entonces, ese desafío que te despierta, que te pone en mayor intensidad que nunca, me parece lo más fascinante que hay. De ahí yo aprendo. Eso me inspira. Ángel, muchas gracias por el espacio, por la conversación. Dale. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente entrevista.